Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha cautivado a miles de fans en el mundo de las series turcas. Si eres un seguidor de la actuación y te encantan esas parejas que parecen hechas a la medida, este vídeo es para ti. Vamos a desentrañar el misterio, la magia y sí, el secreto de la química entre Engin y Tuba. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que estos dos actores trasciendan la pantalla y conecten de una manera tan palpable con nosotros, la audiencia? Esa chispa, esa complicidad, esa forma en que sus miradas lo dicen todo, ¿es algo que se puede planificar o es simplemente un regalo de la naturaleza? Prepárense para un análisis profundo, un viaje por sus colaboraciones más memorables y las claves que, según nosotros, hacen que su conexión sea tan electrizante. Y antes de empezar, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y secretos del mundo del entretenimiento. Empecemos. Cuando pensamos en Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, es imposible no evocar imágenes de momentos intensos, diálogos cargados de significado y una conexión que, para muchos, se siente más allá de la ficción. Han compartido pantalla en proyectos que han dejado huella, como Kara para Aşk y ahora, más recientemente en la película Takım Voleybolcu, que está dando mucho que hablar. Y es precisamente esta recurrencia en sus colaboraciones lo que alimenta la especulación y la admiración por su química. Pero, ¿qué es exactamente esa química y por qué en su caso parece ser tan explosiva? En primer lugar, hablemos de la presencia escénica de cada uno. Engin Akyurek es conocido por su intensidad, su capacidad para transmitir emociones complejas con una simple mirada o un gesto sutil. Su estilo de actuación es a menudo introspectivo y profundo, lo que le permite encarnar personajes atormentados, apasionados y, a menudo, con un gran sentido de la justicia. Por otro lado, Tuba Büyüküstün irradia una elegancia natural, una fuerza tranquila y una dulzura que desarma. Ella tiene esa cualidad de hacer que sus personajes sean creíbles, humanos, con sus propias luchas y sus propias alegrías. Cuando pones a dos actores con talentos tan distintos pero complementarios juntos en el set, algo especial tiende a suceder. Es como si sus energías se entrelazaran, creando un campo magnético que atrae nuestra atención. En Kara para Aşk, la dinámica entre Ömer y Elif fue, sin duda, uno de los pilares del éxito de la serie. La trama, aunque llena de intriga policial y giros inesperados, tenía como motor principal la relación evolutiva entre estos dos personajes. Vimos cómo pasaron de ser dos extraños forzados a colaborar a una profunda conexión que trascendió las circunstancias. La forma en que Engin interpretaba a Ömer, un policía honesto pero con un pasado doloroso, y Tuba a Elif, una artista talentosa pero atrapada en una red de secretos familiares, se complementaba a la perfección. Las miradas cargadas de duda, de atracción, de arrepentimiento, de amor, eran el pan de cada día. La vulnerabilidad que ambos lograban mostrar el uno al otro, y a través de eso a la audiencia, fue clave. No se trataba solo de diálogos bonitos, sino de la subcomunicación, de lo que no se decía, pero se sentía. Y no podemos olvidar la tensión sexual palpable que manejaban. No era una sexualidad explícita o vulgar, sino esa corriente eléctrica que se siente cuando dos personas se atraen profundamente, cuando el deseo está ahí, latente, a flor de piel. Los roces accidentales, los momentos de cercanía forzada, las conversaciones íntimas bajo la luz de la luna, todo ello construía una narrativa de atracción que nos mantenía al borde del asiento. Además de su talento individual, hay un factor crucial, la confianza. Para que dos actores puedan explorar la profundidad de una relación en pantalla, especialmente una tan intensa como las que suelen caracterizar a las producciones turcas, debe existir un nivel de confianza mutua. Se necesita saber que tu compañero de escena te va a respaldar, que van a explorar juntos las emociones sin miedo al juicio. Engin y Tuba, a través de sus colaboraciones, han demostrado esa capacidad de crear un espacio seguro en el set donde pueden ser vulnerables y honestos con sus personajes. La dirección y el guión también juegan un papel fundamental. Un buen director sabe cómo sacar lo mejor de sus actores, cómo guiarlos para que esa química natural se manifieste en pantalla. Y un guión bien escrito que permita a los personajes desarrollarse y tener interacciones creíbles es la base de todo. En el caso de Kara para Aşk, los escritores supieron tejer una historia donde la relación entre Ömer y Elif era el corazón latiendo de la narrativa, permitiendo que sus emociones se desplegaran de forma orgánica. Ahora, con su incursión en el cine con Takım Voleybolcu, tenemos la oportunidad de ver una faceta diferente de su colaboración.
Si bien es un proyecto deportivo, las dinámicas interpersonales, la camaradería y las relaciones personales dentro de un equipo suelen ser ingredientes clave para una buena historia. Ver cómo se desenvuelven en este nuevo formato y género nos dará aún más pistas sobre la versatilidad de su conexión actoral. Pero, ¿es posible replicar esta magia? ¿Es algo que se puede aprender o es un don innato? Creemos que es una combinación de ambos. El talento innato es un punto de partida. La capacidad de conexión emocional, la empatía, la inteligencia emocional, estas son cualidades que muchos actores poseen en mayor o menor medida. Sin embargo, también hay un elemento de trabajo, de preparación, de entender al personaje y a tu compañero de escena a un nivel profundo. Es el resultado de la escucha activa, de la reacción genuina, de la voluntad de ir más allá del texto y construir una verdad compartida en el momento. Otro aspecto a considerar es el respeto mutuo. Detrás de cámaras, es probable que Engin y Tuba tengan una relación profesional sólida, basada en el respeto por el talento y el trabajo del otro. Esta admiración mutua se traduce inevitablemente en una mejor dinámica en pantalla. Cuando te respetas y admiras a tu compañero, es más fácil conectar, más fácil crear esa complicidad. Además, las tramas en las que suelen trabajar a menudo les exigen explorar emociones intensas. El amor, la pérdida, la traición, la lucha por la justicia, son temas universales que permiten a los actores sumergirse en aguas emocionales profundas. Y cuando dos actores talentosos hacen esto juntos, la autenticidad de sus interpretaciones puede ser electrizante. No es solo sobre una química romántica, sino sobre la química de dos almas compartiendo experiencias humanas complejas. Finalmente, no podemos subestimar el factor de la audiencia. La forma en que nosotros, como espectadores, recibimos y conectamos con su relación, también influye en nuestra percepción de su química. Cuando una audiencia se enamora de una pareja en pantalla, esa energía positiva retroalimenta a los actores y al equipo, creando un ciclo virtuoso. Las redes sociales, los foros de fans, todo ello contribuye a crear esa atmósfera de expectativa y admiración que, en cierto modo, también moldea la experiencia. En resumen, el secreto de la química entre Engin y Tuba no es un solo ingrediente, sino una deliciosa mezcla de talento individual excepcional, una profunda confianza mutua, guiones y dirección que fomentan la exploración emocional, un respeto profesional palpable y, por supuesto, la energía que la audiencia les transmite. Son dos artistas que saben cómo leerse, cómo reaccionar el uno al otro, y cómo construir personajes creíbles y entrañables que nos roban el corazón. Esa conexión genuina que logran en pantalla es un testimonio de su profesionalismo, su arte y esa chispa mágica que, afortunadamente para nosotros, parece encenderse cada vez que trabajan juntos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el misterio que envuelve la química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos explorado los diferentes aspectos que, según nuestra opinión, hacen que su conexión sea tan especial y cautivadora. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros al prepararlo. Antes de despedirnos, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de su química? ¿Cuál de sus colaboraciones es su favorita? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo o simplemente les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo. Hasta luego.